Sean bienvenidos nuevamente, a la historia incensurable. Hoy toca hablar sobre la disolución de Yugoslavia. ¿Quieres saber por qué un país tan importante se disolvió? Pues, vamos adelante. Yugoslavia, era un país artificial. ¿Qué quiero decir con un país artificial? Básicamente Yugoslavia surgió como país, luego de la Primera Gran Guerra, nació con la unificación del Reino de Montenegro, el Reino de Serbia, y territorios arrebatados al Imperio Austrohúngaro. El problema es que en Yugoslavia, habitaban tres grupos étnicos principales, que su única diferencia es la religión, ya que incluso el idioma es el mismo. Los croatas que son católicos, los bosnios, o bosníacos que son musulmanes, y por último los serbios, que son cristianos ortodoxos. Las tres comunidades, se odiaban y se odian a más no poder. Una prueba de ello fue la existencia de la Ustaša, organización a la que ya le hice un video, que si no lo has visto te invito a verlo. Había odios infundados luego de siglos de luchas, ya que los bosnios recibieron influencia otomana, los serbios bizantina, aunque fueron parte del Imperio Otomano, se resistieron a convertirse al Islam, y los croatas recibieron influencia austríaca. Pero todos estos odios, lograron ser contenidos por un hombre, ese hombre sería, Josip Broz Tito, quien gobernó con puño de hierro al país balcánico, entre 1945 y 1980. Tito, promovió una idea de fraternidad entre las comunidades, pero todo esto se acabó con la partida de Tito al más allá, en mayo de 1980. Luego de la partida de Tito, la Liga de Comunistas de Yugoslavia, impuso una presidencia rotativa, es decir, que el poder ejecutivo se rotaría año con año, entre las 6 repúblicas de la federación. Esta medida ocasionaría cierta inestabilidad política, ya que el gobierno, en lugar de cambiar cada 4 o 6 años, como en cualquier país normal del mundo, esta cambiaba cada año. Sumado a la inestabilidad política, también habría una crisis económica, derivada de la enorme deuda yugoslava, que era equivalente al 19% de la deuda del mundo. A finales de los 80s, el nacionalismo, entre todas las repúblicas estaba muy encendido. En especial el nacionalismo serbio, que era divulgado por figuras como Vojislav Šešelj, Miroslav Pančić, Nikola Pančić, Ljubiša Rakić, Radovan Samardžić, pero el más importante de ellos, sería Slobodan Milošević. Milošević, surgido de la Liga de Comunistas, empezó a hablar sobre la constante discriminación a los serbios en Yugoslavia, en el Imperio Otomano, y en el súper infame Estado independiente de Croacia. Lo que despertó a los viejos sentimientos de rencor en los serbios. La solución que buscaba Milošević, para proteger a todos los serbios del mundo, era crear una gran Serbia, que incluiría los territorios de Montenegro, Bosnia y Herzegovina, Macedonia, y casi toda la actual Croacia. Milošević se convirtió en presidente de la República Socialista de Serbia, en el año 1989. De igual manera, los croatas revivieron el viejo sueño de la Ustaša, es decir el de crear una gran Croacia, lo que obviamente, chocaba con los intereses de los serbios. Los bosnios por otro lado, querían simplemente establecer su estado independiente, pero también, sin serbios ni croatas. Los albaneses, que se estaban mudando como locos a Kosovo, querían establecer su propio estado en ese lugar. A pesar de que el territorio es históricamente serbio. Además, en el sistema político yugoslavo, los serbios querían más centralización, mientras los croatas y eslovenos querían más federalismo. Estas disputas provocaron la desintegración de la Liga de Comunistas de Yugoslavia. Milošević abolió la autonomía de las provincias de Kosovo y Metohija, y de la provincia de Vojvodina, en el año 1989. Ambas anteriormente eran 2 provincias autónomas de Yugoslavia, junto con las otras 6 repúblicas. Luego de diversas protestas en Croacia y Eslovenia, se realizaron referéndums de independencia, donde el sí ganó por una enorme mayoría en ambas repúblicas. Yendo primero con el caso de Eslovenia, el político Milan Kučan declaró la independencia del país, lo que hizo que entre el 27 de junio y el 6 de julio de 1991, se llevaría a cabo la Guerra de los 10 días. Afortunadamente este conflicto finalizó pronto, ya que el gobierno de Belgrado tenía muy poco interés en este territorio, debido a que no había una gran población serbia en él. Básicamente, el gobierno serbio tenía el mismo interés en esa zona, que las mujeres en mí.
Pero el caso de Croacia es mucho peor. En Croacia el Partido de la Unión Democrática Croata tomó el poder, liderado por Franjo Tuđman, declarando la independencia de Croacia en 1991. El problema es que en Croacia, sí había una gran población serbia, y más que nada por el miedo a que volviera a suceder algo como en el pasado con la Ustaša. Los serbios de Croacia, liderados por Milan Babić, proclamaron la independencia de la República Serbia de Krajina, siendo un estado títere de la Serbia de Milošević. En 1992, se lograría un alto al fuego, aunque aún así, seguiría habiendo escaramuzas entre los dos bandos. La guerra de Croacia, se llevó consigo la desvivición de al menos, 20.000 a 50.000 personas, y más de 600.000 desplazados. En esta guerra, ambos bandos realizaron limpiezas, por así decirlo, de la población del enemigo, o sea básicamente hicieron un genocidio contra los civiles de ambos grupos. De este conflicto quiero destacar tres cosas. La primera fue el sitio de Vukovar, donde por 87 días la ciudad estuvo bajo un asedio de las fuerzas serbias, donde entre 2.000 a 4.500 personas perdieron su existencia. La segunda sería la Operación Tormenta, donde el gobierno de Croacia acabaría con la República de Krajina mediante un enorme ataque. La cuestión es que las fuerzas croatas expulsaron a muchísimos civiles serbios de ahí, incluso quemaron aldeas y pueblos enteros para evitar su regreso a territorio croata, habiendo aproximadamente 250.000 serbios desplazados. Y la tercera fue la participación de Argentina como proveedora de armas al ejército croata, donde incluso diversos camiones argentinos fueron usados en la anteriormente mencionada Operación Tormenta. El conflicto finalizó en 1995, con la firma de los acuerdos de Dayton. Ahora toca hablar del conflicto más sangriento de este proceso, es hora de hablar de la guerra de Bosnia. Para empezar, en Bosnia no hay dos grupos como en Croacia, hay más, son tres grupos. En 1991, eran un 43% de bosnios, un 31% de serbios, y un 17% de croatas. De igual manera que con la República de Krajina, en Bosnia se creó la república denominada como República Srpska. La República Srpska tendría como líder a Radovan Karadzic, quien era una de las figuras más importantes del neonacionalismo serbio. También se creó el Ejército de la República Srpska, por sus siglas en serbocroata, VRS, que sería dirigido por el general Ratko Mladić. Bosnia se independizó de Yugoslavia en 1992, mediante un referéndum que los serbios boicotearon. Luego de eso, comenzó la guerra. Las tropas del VRS impusieron un largo asedio a la capital bosnia, Sarajevo, asedio que duró 44 meses, desde el 5 de abril de 1992, hasta el 29 de febrero de 1996, en el que aproximadamente 10.000 personas dejaron de existir, y cerca de 56.000 fueron heridos. La cosa llegó a tal nivel, que incluso había avenidas, denominadas como Avenidas de los Francotiradores, y carteles por toda la ciudad que decían, cuidado, francotirador. Pero los combates no se limitaron solo entre serbios y bosnios. Los croatas crearon en 1993, la República de Herzegovina, que de igual manera, impuso un asedio, pero en este caso a la ciudad de Mostar, donde destruyeron un puente con múltiples siglos de historia. Regresando con los serbios, ellos lograron controlar hasta 2/3 partes del territorio de Bosnia, donde se llevaron a cabo múltiples desvivisiones masivas. La peor de todas, fue la ciudad de Srebrenica, donde en un principio se le impuso un asedio, que limitaba el acceso de comida y medicina, y otros insumos básicos, pero finalmente, el 14 de julio de 1995, el ejército serbio, por orden de Ratko Mladić, tomó finalmente la ciudad, provocando la desvivición masiva, de entre 6.500 a 9.000 bosnios, en su mayoría hombres y niños, siendo la mayor desvivición masiva en Europa, desde la Segunda Gran Guerra. Pero no solo los serbios hicieron estos actos, también las milicias bosnias, dirigidas por Nasser Orić, hicieron estos actos en diversas aldeas serbias, donde al menos 3.000 serbios abandonaron la existencia. En 1994, la República de Herzegovina desaparecía para unificarse con Bosnia, para unirse contra su enemigo en común, los serbios de Karadzic. En julio de 1995, las tropas de la OTAN hicieron su aparición, como siempre Estados Unidos metiendo sus narices, pero bueno, regresando al punto, la OTAN bombardearía a las tropas serbias.
lo que a posteriori ocasionó su rendición, firmando los acuerdos de Dayton en diciembre de 1995, acordándose crear un país con dos repúblicas. El primero sería la Federación de Bosnia y Herzegovina, y el otro sería la República Srpska, siendo así una federación, que solo comparten el sistema tributario, ejército, moneda, y otras cosas. Cabe resaltar que Macedonia se independizó pacíficamente en 1991, siendo la única república que logró hacer esto de esta manera, pero también Milosevic planeaba invadirlos, con la ayuda del gobierno de Grecia, pero esta solicitud fue rechazada por los griegos, quienes no querían arriesgarse a sanciones internacionales. El gobierno de Yugoslavia había dejado de usar el nombre de República Federal Socialista de Yugoslavia en abril de 1992, pasando a ser simplemente República Federal de Yugoslavia, con solo Serbia y Montenegro en la federación. En 1998, el Ejército de Liberación de Kosovo, mejor conocido como UÇK, se levantó en armas contra las represiones de Milosevic, que afectaba a la mayoría albanesa, como prohibiendo la radio y noticieros en albanés, o que albaneses fueran a las escuelas. El gobierno de Serbia y Montenegro, obviamente reaccionó ante este levantamiento, lo que provocó que en marzo de 1999, posterior a la desvivición masiva de Račak, donde las tropas serbias desvivieron a 45 civiles, ocasionó la Operación Fuerza Aliada, donde Estados Unidos, y otros 17 países, bombardearon criminalmente la infraestructura civil yugoslava, entre el 24 de marzo, y el 10 de junio de 1999. Estos bombardeos se llevaron consigo la existencia de entre 500 a 5.100 civiles serbios. Cabe aclarar que la operación Fuerza Aliada se realizó sin autorización previa del Consejo de Seguridad de la ONU. Por lo tanto, fue un bombardeo completamente ilegal, que ignoró el derecho internacional. La operación provocó el cese al fuego en junio de 1999, las tropas y policías serbias abandonaron Kosovo, y en su lugar se estableció la KFOR, una fuerza de seguridad para evitar que sucedan escaramuzas de nuevo. Finalmente, Kosovo declaró su independencia de forma unilateral en febrero de 2008, siendo reconocida por literalmente la mitad del mundo. A pesar de que Macedonia se pudo independizar pacíficamente, esto no evitó que también se viera involucrada. Entre enero y noviembre de 2001, sucedieron una serie de conflictos entre el gobierno de la República de Macedonia y albaneses de UÇK, que buscaban la liberación de una parte de Macedonia, donde la mayoría de la población era albanesa. Aproximadamente 200 macedonios, entre civiles y militares, fueron desvividos en estos conflictos, finalizando con los acuerdos de Ohrid de 2002. Slobodan Milosevic se vio obligado a abandonar el poder en el 2000, luego de una revolución de color, por realizar fraude en las elecciones. En el año 2003, la República Federal de Yugoslavia se cambió el nombre a simplemente Unión Estatal de Serbia y Montenegro. Se mantendría así hasta el año 2006. Se realizó un referéndum por la independencia de Montenegro, donde el sí ganó por el 55% de los votos, poniendo punto final a la existencia del país que fracasó en el intento de unir a los eslavos del sur. Se creó un tribunal especializado en la guerra de Yugoslavia. Algunas condenas de este tribunal fueron las siguientes. Milosevic partió al más allá sin haber recibido condena en 2006, se le absolvió de los cargos de manera póstuma, en el año 2016. Radovan Karadzic se escondió durante años, haciéndose pasar por un médico alternativo, pero fue descubierto en el 2008, siendo condenado en el 2016 a 40 años de prisión, que fue elevada a cadena perpetua en 2019. Ratko Mladic fue descubierto en una casa en un pueblo de Serbia en el año 2011, fue condenado a cadena perpetua en el año 2017. Algo que personalmente no me gustó de esto, es que a varios otros criminales, como Naser Oric, no se les condenó, únicamente por ser pro-occidentales, lo mismo con varios croatas y bosnios, a quienes no se les condenó, o se les dieron penas muy leves. Esto solo evita que se haga una verdadera justicia por las víctimas del conflicto. Hemos llegado al final de este video. Si te gustó, deja tu like y suscríbete, que espero que haya sido así.